Bienvenidos a este nuevo programa de entrevistas y opiniones. Esta vez tenemos dos invitados. Vamos a hablar los tres sobre problemas jurídico-políticos, porque los dos son abogados. Fernando Linares Beltranena es abogado penalista, fue diputado, creo que también constituyente. Entonces, además, Fernando Linares es un hombre muy activo en la política, en la vida profesional, porque interviene en procesos públicos. Por ejemplo, cuestionó el nombramiento por el Congreso del representante ante la Junta Monetaria, ante la Corte de Constitucionalidad, y por cierto, la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar pues el amparo. No, solo le dieron trámite. Está pendiente. Está pendiente. Fue una noticia falsa de la hora. Ajá, bueno, ahí está ese caso, y ahora también presentó un amparo. Sí. ¿No es cierto? Un amparo, hoy. Hoy, sí, que es por el convenio que firmó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, con el ministro de la Defensa de Colombia, Iván Velázquez. Y nos acompaña también otro abogado, Luis Fernando de Paz. Él es un ciudadano libre pensador, así se define, pero también es un analista de la vida nacional, de la vida política, y tiene una posición muy marcada y muy inteligente, creo yo, muy bien razonada sobre las situaciones que estamos viviendo en Guatemala desde agosto del año pasado, cuando fue declarado ganador de las elecciones el hoy presidente Bernardo Arévalo. Por cierto que es algo también donde Fernando Linares se ha mostrado muy activo, cuestionando todo ese proceso que lo declaró ganador de las elecciones, y creo que también defenderse a la fiscal, ¿verdad? Consuelo Porras. También, sí, claro. Empecemos por esto. Analicemos cómo empieza este gobierno y cómo lo analizamos, cómo lo vemos. ¿Está haciendo lo correcto? ¿Por qué camino va? ¿Cuáles son las fallas principales o las prioridades que debería atender y que no está atendiendo? Creo que sin duda uno de los temas más controvertidos en este análisis es el tema del gobierno con respecto al sistema de justicia. Hablamos Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, donde pareciera ser que el gobierno tiene un cerco que cada vez más como que se fuera cerrando y cerrando y cerrando hasta un futuro próximo que no somos brujos para predecirlo, donde puedan decirle, mire, usted ya no sigue. ¿Estamos de acuerdo, Fernando? ¿Cómo Así vamos? Es. ¿Cómo analizas esto? Vean, creo que para hacer un análisis lo más aproximado a la integralidad y a la realidad, debemos de siempre, hago yo el recuento de los procesos históricos que nos permiten interpretar el presente y poder de alguna manera hacer escenarios predictivos futuros, ¿no? Porque sin esa herramienta nuestros análisis no serán más que especulaciones, siempre lo he dicho, ¿verdad? Serán opiniones, pero la historia es la que nos da las herramientas para poder hacer esta instrumentalización de la actualidad. Guatemala atraviesa, lo que primero debemos de entender es que Guatemala atraviesa por un punto de quiebre histórico, político, social y geopolítico, nacional e internacional. También estamos haciendo un cambio, una transición generacional política, tanto de los actores como los partidos, los liderazgos y los votantes y la ciudadanía. ¿Por qué gana el presidente Bernardo Arévalo? Porque
aparte de muchas circunstancias muy particulares de la dinámica de una elección, como el gran gazapo que hizo Manuel Villacorta 14 horas antes, donde pide el voto para el candidato a la alcaldía Arzú, contradiciendo su marco ideológico, que confundió y frustró y molestó a su masa votante, que fue volcada inmediatamente en 14 horas para el actual presidente Arévalo y para Semilla. Eso lo encumbra a él. Pero ¿quiénes fueron los que lo hicieron? Ya sabemos cómo sucedió todo esto, a través de las redes sociales, de las nuevas tecnologías de la información. Fueron jóvenes post-millennial que iban a votar por primera vez, que estaban en el primero y segundo año de sus carreras universitarias en San Carlos y en las universidades privadas alrededor de toda Guatemala, más otros actores, los millennials también, personas que están entre 35 y 25 años, más o menos. Esos actores, más adelante, en las elecciones del 2027, van a variar. Fíjense que los millennials van a votar por tercera vez, los postmillennials van a votar por segunda vez, esta fue en el 2023 es su primera vez, y los centennials, los que ahora tienen 15 años, van a votar por primera vez. Son 3 generaciones que van a votar y que van a sobrepasar a nuestra generación, la generación boomer, la generación Z, que ya cada vez somos menos. Sí, sí. Pero esta masa votante nueva responde a estímulos distintos. Estímulos contenidos acá. Estímulos básicos. Porque esta es la nueva realidad. Esta es la nueva posverdad, lo que está contenido acá. Por eso es que ahora vimos candidatos tiktokeros. Neto Brand, Carlos Pineda, por antonomasia, ¿verdad? Que como la espuma subieron, como el mismo Roberto Arzú, con un manejo extraordinario de las redes. Esa es la realidad, y esa es la realidad actual. Ahora, ¿cómo se presenta la actualidad ya con el presidente Arévalo y con el partido Semilla en el poder? Pues miren, está pasando simple y sencillamente, y con esto quiero terminar, para darle vialidad al debate, lo que sabíamos que iba a pasar. Se le arrebató al sistema el control del organismo ejecutivo. Sin embargo, el sistema sigue teniendo el control de las Cortes, del Ministerio Público y del organismo legislativo en su gran mayoría, en un 90%. El expresidente Jean Mathey, y esto es muy importante, vean esto, sigue teniendo mucho control del aparato estatal, lo que ni siquiera lo pudo hacer Jorge Ubico con Ponce Baides. Es la primera vez en la historia de este país que un expresidente conserva extremadamente mucho poder después de dejar el poder. Tal vez solo con un ejemplo inmediato podría ser México con Carlos Salinas de Gortari, que después de ser presidente regresa a la vida privada como secretario del PRI, que lo conserva, y es el responsable de poner los 3 presidentes sucesivos de México. Un poder extraordinario, absoluto, omnímodo. Ahora se repite más o menos, solo que de manera minimalista en la situación actual. Esa es una lectura, esa es una posición, ese es un punto de vista, esas son unas circunstancias. Pero esto daría para mucho. Y obviamente eso también tiene su contraposición en los criterios distintos que se puedan tener. Por ejemplo, Fernando tendrá otros, por supuesto, pues que también pueden ser valederos, porque nadie es poseedor de la verdad absoluta, ¿no? Pero sí se tiene que hacer los análisis responsables, ¿verdad?
Bueno, lo que plantea Luis Fernando es que hay una fuerza opositora que existe desde el momento en que Bernardo Arévalo es electo presidente, que se sostiene con acciones y que algunos describen como la principal operadora, la fiscal Consuelo Porras. Ahora, Fernando Linares ha tenido una posición muy diferente, según lo que hemos observado, en el sentido de cuestionar al gobierno actual de Bernardo Arévalo desde sus orígenes, y luego arrastrando, digamos, toda la argumentación que se maneja sobre un supuesto fraude y sobre la compostura, digamos, de los poderes, sobre todo del Ministerio Público con respecto al gobierno, justificando, en cierto modo, este tipo de acciones contra el gobierno. ¿Estamos en esa línea? ¿Y cómo sostenés esa posición, Fernando? Lo mantengo de esta manera. Creo que Bernardo Arévalo es un presidente impuesto a través de un golpe de Estado informático. Y lo lograron de esta manera. Primero, la constitución del partido se mía con muertos y con personas inexistentes. Fue tolerada por los corruptos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Luego eliminaron de la contienda política a varios candidatos que fueron eliminados, como Manuel Valdizón a diputado, Alfonso Portillo a diputado, con base en un artículo constitucional no aplicable, la inidoneidad, y eso nos duele particularmente a los constituyentes, porque nunca dejamos ese artículo, el 113, para que tuviera una espada de Damocles, el Tribunal Supremo Electoral, para eliminar competencia. Esos son para funcionarios y empleados públicos, no para candidatos de elección popular. Si no, lo hubiéramos puesto en otro capítulo. Y no tuvo discusión en la constituyente. ¿Por qué? Porque no era un tema político, era un tema laboral. Vean los artículos antes y después, habla de la indemnización, habla del derecho de huelga, habla de las pensiones, de las vacaciones. Y de repente la inidoneidad es para los no candidatos de elección popular, sino candidatos a empleados y a funcionarios públicos. Y luego la tercera fase del fraude se dio en la elección misma. Ya estaban metidos los resultados en el sistema de cómputo que los manejó un experto hacker de apellido Villamil, de nacionalidad colombiana, que luego se fue del país. Y hablamos con gente del sindicato del Tribunal Supremo Electoral que nos dijeron había órdenes de la presidenta del tribunal que no nos metiéramos con lo que iba a hacer este empleado, que no era miembro del sindicato, no era funcionario, era el encargado de todo el sistema de cómputo. Y eso lo evidenció la investigación del Ministerio Público, que ya fue presentado al Tribunal Supremo Electoral, pero por el fraude no lo han tomado en cuenta. ¿Quién manejó el fraude? El Departamento de Estado de Estados Unidos. Ahí estaba Biden, Blinken, Robinson. Son los actores del fraude. ¿Y dónde estaba el día de las elecciones Arévalo? Estaba en 9º lugar y de repente, ¡pum!, lo catapultaron en la primera vuelta a segundo. Y luego le ganó a Sandra Torres. Yo entiendo lo que ha dicho el licenciado Luis Fernando Paz de que los millennial y los post-millennial y los jóvenes, pero yo digo, esto es una racionalización del fraude. Hicieron el fraude y luego buscaron cómo lo justificaban. Creo que Arévalo no ganó, él fue un presidente impuesto y muchas de las mismas mañas electorales que utilizaron la última elección en Estados Unidos, cuando yo creo que la ganó Trump y no Biden. Y lo hicieron a través de Estados Unidos de toda una serie de otras estrategias, pero en Guatemala fue una estrategia principalmente informática. Y a eso se debe que a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral les han tolerado
la compra de celulares sobrevalorados, la compra de un sistema en millones de quetzales, el DataSys, y se quedaron con la plata. Estados Unidos lo sabe, pero eso fue parte del trato. Tolerar la corrupción siempre y cuando ellos hicieran el mandado de manejar el cómputo para quedar el candidato de izquierda que quería el Departamento de Estado, por la misma línea de los demócratas. Esto no hubiera ocurrido en el tiempo de Trump, ocurrió en el tiempo de Biden, que es extrema izquierda, igual que el Departamento de Estado. Entonces ahorita tenemos un gobierno de izquierda y está aplicando todos los mecanismos de izquierda, desde dificultarle a la gente renovar sus permisos para portar armas, todos los importadores de armas, que incluso hay uno aquí en este edificio, en la subida, en el segundo piso, y hay muchas tiendas de armas, y ahorita ya no les están autorizando importaciones. ¿Por qué? Porque la despistolización, basada en una armafobia, es uno de los de las banderas del movimiento de izquierda en todo el mundo. Entonces ya están cuestionando la propiedad privada, y ahí van a ver que ya comenzaron a meternos también ideología de género a través del Ministerio de Educación en Quetzaltenango, los niños de escuela, que les presentan toda clase de temas que van contrarias al espíritu y educación conservadora de los guatemaltecos, que son católicos o cristianos y creen en los principios del hombre y de la mujer. La ideología de género es distinta, pretende dividir a la sociedad porque la división logra alcanzar el poder. Eso es lo que estamos viendo con este gobierno de izquierda. Ya estamos viendo muchas de las políticas a través del ministerio. Es más, lo vemos ahorita por un amparo que presentó ante la Corte Suprema, que fue el ministro de Gobernación a celebrar un convenio con el ministro de la Defensa de Colombia. Son Gobernación y Defensa. El de Gobernación, en todo caso, debe haber venido el ministro de Relaciones Exteriores, que es el que tiene la batuta constitucional para hacer esta clase de cosas. Pero fue él. ¿Por qué? Porque hay una identidad ideológica con el ministro de la Defensa del comunista de Petro. O sea que vemos que este gobierno ya cada vez hace más acciones que van de acuerdo con la izquierda nacional e internacional. O sea que va de la mano de Lula de Brasil, de Petro de Colombia, de Maduro de Venezuela, de Ortega de Nicaragua, porque es la misma línea de izquierda la que quieren imponernos en Guatemala. Eso sí, salvo que gane Trump en noviembre, y entonces veremos que cambia la política de influencia de los Estados Unidos y ese ya moderará el extremo izquierdismo de este gobierno. Pero este convenio con Colombia también lo firmó Alejandro Yamatei, aunque luego lo derogó, ¿verdad? Supongo que la derogación acordada por Yamatei fue porque el convenio se iba a firmar con Iván Velázquez. Es que no lo conocemos, Byron, eso es lo que yo quisiera. Yo busqué en todas las páginas del gobierno, Diario Oficial, nunca vimos el convenio. O sea, de repente es un convenio solo de organización puramente formal entre las policías. Pudiera ser que sí, pero nunca nos lo enseñaron, lo que me hace pensar que cuando no te quieren enseñar algo, hay gato encerrado. Dice que es un memorando de entendimiento entre el Ministerio de la Defensa Nacional de la República de Colombia y el Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala sobre cooperación técnico-policial. Es un convenio. Sí. El convenio debería tener su ruta de acuerdo con el debido proceso. Pero ¿no será que ahí hay un poco de prejuicio por razón ideológica nada más? Hay un poco de prejuicio, claro que sí, porque Iván Velázquez, acuérdense que fue declarado non grato en Guatemala, le encabezaba la CICIG, y yo sufrí las inclemencias de Iván Velázquez en el Congreso cuando él llegaba a presionarnos
junto con Tel Maldana, junto con De León Duque, que era el procurador de los derechos humanos, a presionarnos que pasáramos las reformas constitucionales. Y ustedes recuerdan, las reformas constitucionales traía la jurisdicción indígena y traía también el Consejo Supranacional de Justicia para darle todo el poder al organismo judicial. Eso fue para desbalancear la República, pero como ya se sentía que tenían el OJ con el Ministerio Público Tel Maldana, con jueces como Gloria Porras en la Corte Constitucional. Ya ellos querían todo ese poder y logramos vencerlo. Me costó la visa porque con esa oposición Robinson me la quitó. Sí, Luis Fernando, ¿ves un fondo, digamos, ideológico o en la oposición contra el gobierno de Bernardo Arévalo? Porque a veces da la impresión de que, bueno, el gobierno de Bernardo Arévalo, yo al menos no lo veo como un gobierno de izquierda. Sí, yo tengo convicciones democráticas, creo que los conceptos de izquierda y derecha ya no son, digamos, muy, yo por lo menos, no, a mí no me gusta usarlos. Yo más veo que aquí hay una corrupción muy arraigada que se volvió un sistema en Guatemala, un sistema jurídico, político, institucional, y que es contra lo cual se está luchando. No veo que el gobierno de Bernardo Arévalo dé, digamos, acciones que puedan corresponder al gobierno de izquierda, como por ejemplo, es más, en Colombia sí lo vería, porque en Colombia pero ni aún así sí ha tratado de reformar el sistema de salud, le ha entrado a los temas de la educación, al tema agrario, etcétera. Aquí no, aquí sí, no hay nada de eso. Claro, pero es que lo que pasa es que, imagínense el prejuicio, ¿no? O sea, que un gobierno trate radicalmente en bien de la población, salud, educación, alimentación y seguridad, es ser de izquierda. Dios santo. Ideología de género, ¿dónde la dejas? Pero sí, pero es que esa es otra cosa y ahí venía precisamente. Fíjate que en dos cosas estoy de acuerdo contigo, Fernando. Uno, que Guatemala es una ciudad, es un país conservador y es un país conservador a la fuerza. ¿Pero por qué te digo a la fuerza? Aquí ya no hay izquierda. La izquierda, si le vamos a poner la izquierda combatiente, la izquierda de verdad formada, con cuadros, ideológicamente, militarmente, disculpa, esa desapareció en los años 90. ¿Verdad? Entonces, lo que queda acá en Guatemala son algunos pocos ideólogos e intelectuales de izquierda, que con la muerte de Mario Roberto Morales, por ejemplo, perdimos a uno y con Edelberto Torres Rivas perdimos a otro. Intelectuales de izquierda tampoco casi hay. Sí. Menos izquierda política militante. Ya no hablemos de militar, sino política, militante política. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto que ya no hay izquierda? Aparte que la Guerra Fría ya se quedó en el siglo XX, ¿no? Porque aquí la derecha, la extrema derecha, se encargó a sangre y fuego de borrar de la memoria y del ideario de los guatemaltecos desde 1954 a 1984 cualquier rastro de izquierda pudiera haber, intelectual, inclusive, porque aquí hubo un genocidio intelectual por pensar de diferente manera, que la izquierda ya no hay. El gobierno del presidente Arévalo, con el presidente Arévalo a la cabeza, y los muchachos de semilla, porque son esos muchachos de semilla, son pequeños burgueses salidos de las universidades privadas. Eso no tiene nada de izquierda, de la Landívar. ¿Qué izquierda va a poder? ¿Qué comunistas van a ser esos muchachos? Bernardo Arévalo, disculpa, ellos son socialdemócratas. No tiene nada que ver con el comunismo. Y una corriente socialdemócrata que no es de izquierda. Ni siquiera, no, son centro derecha. Lo que podría decir Mario Roberto Morales lo decía muy bien. Ellos son izquierda lila. Y también había derecha rosa, ¿verdad? O sea, ideológicamente muy distinto a los extremismos de nuestro siglo XX. Otra cosa en la que estoy de acuerdo contigo, Fernando, es en el 113. El 113 precede
está inmerso en el título 7 de la Constitución de la cuestión del Ejecutivo, donde dice trabajadores del Estado. O sea, el 113, ¿para qué es? Es para calificar la idoneidad, la honorabilidad y la capacidad de los trabajadores del Estado o de los funcionarios del Estado nombrados, no electos. Ahora, la pregunta que hacen todos, entonces, ¿cómo se califica o quién califica y cómo se califica la honorabilidad, la honestidad, la capacidad y la idoneidad de un funcionario que quiere asumir un puesto por elección popular? Pues la ley orgánica o la ley ordinaria de cada una de las instituciones a las que va a someterse a votación lo dice. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad, la idoneidad y la honorabilidad? ¿Cómo se miden al organismo judicial para acceder a magistraturas? Se mide por falta de sanciones en el Tribunal Supremo Electoral, falta de sanciones para los jueces en su sistema de régimen disciplinario. Así se mide. Ahora, ¿cómo se mide la honorabilidad, la capacidad y la idoneidad de un presidente, de un candidato a presidente, vicepresidente, alcalde, diputado y miembros del Consejo Municipal? ¿Cómo se miden? En las urnas. Ahí el pueblo decide si son capaces, honorables e idóneos. Pero el 113 jamás. Ahí tenés razón. De acuerdo. Ahí tenés razón. Excluyeron a Valdizón, Portillo y a Ubico. No. Sí, no deberían dar. Y estoy seguro yo que el Tribunal Supremo Electoral, si hubiera sido el Tribunal Supremo Electoral de don Arturo Gerbrúger Asturias, no hubiera permitido nada de esto. Sí, porque eran otras instituciones. Pero digamos, es poco lógico que un candidato que haya sido condenado en otro país, ¿verdad? O por ejemplo el caso de Ubico, que es solicitado en extradición, acusado de narcotráfico por Estados Unidos. Estos elementos, pues aunque no correspondan al 113 constitucional, bueno, pueden ser criterios para invalidar una candidatura. Fíjate, sí, pero fíjate, Byron, que te voy a responder ahí. Sí. Una vez gane, ahí se lo llevan, si es la inscripción, pero te voy a decir, en ese sentido, el presidente Alfonso Portillo, él ya fue condenado, él ya cumplió su pena, él ya pagó su responsabilidad. Una pena no puede ser eterna. ¿Cuál es el principio del sistema carcelario? Es la reivindicación, la rehabilitación, la reinserción de la persona en la sociedad y borrón y cuenta nueva, esperando que haya aprendido la lección. De acuerdo. Entonces se puede venir y penalizar eternamente a candidatos que ya fueron condenados, que el pueblo decida si son honestos, idóneos y capaces, pero es en las urnas, no es a través de la norma. Ahora, vamos a conversar en el próximo segmento sobre lo que viene, ¿verdad? ¿En qué va a parar esta situación que estamos viviendo ahora? Vamos a ir a un receso y regresamos en un momento. Estamos, les recuerdo, conversando con Luis Fernando de Paz, abogado, libre pensador, analista, también es juez de paz, y con Fernando Linares Beltranena, también analista, abogado penalista, ex constituyente, ex diputado, y estamos abordando la problemática política y jurídica en estos momentos de la actualidad guatemalteca. Regresamos en un momento. Estamos nuevamente con ustedes en este programa donde nos acompañan dos abogados, dos analistas, dos pensadores, dos actores, digamos, de la vida política, solo que desde el punto de vista intelectual, político. El caso de Luis Fernando de Paz, Fernando Linares Beltranena, y decíamos que tal vez este segmento en el que estamos
podríamos hacer algún tipo de análisis sobre lo que viene. Estábamos conversando de que algunos sectores ven que el triunfo de Trump en Estados Unidos podría favorecer las corrientes que existen para, digámosle, para sacar a Bernardo Arévalo de la presidencia. Puesto que en el argumento que planteaba Fernando es de que Biden del Partido Demócrata fue el responsable de que Bernardo Arévalo asumiera la presidencia, y él asegura que con fraude. Pero esto es muy difícil probarlo, porque ni el Ministerio Público lo ha probado. Pero digamos, la hipótesis de que esto podría suceder con un Trump en la presidencia, que tampoco es seguro, porque en Estados Unidos puede cambiar. Es cierto que las encuestas no favorecen ahora a Trump, al presidente actual, a Biden. Pero de repente el Partido Demócrata cambia candidato y va una Michelle Obama que podría reemplazarlo, y entonces cambia el juego, porque crecen las posibilidades de que gane el Partido Demócrata. Aunque Trump mantiene actualmente mucha popularidad y lo están elevando con ese juicio también que le están haciendo, que no le va a impedir finalmente que participe en las elecciones. Pero bajo este escenario, entendemos que siempre las acciones para quitar a Bernardo siempre tendrían un carácter jurídico, político, donde juega un papel importante el actual fiscal. Y hay una lucha fuerte para sacar a la fiscal. Hay razón. ¿Cómo lo ves, Fernando? Porque ya se pide hasta una consulta popular para que el presidente, para que se vaya, pues, la fiscal Consuelo Porras. Esto haría imposible que, aún con el triunfo de Trump, pudieran quitar a Bernardo de la presidencia. Yo no creo que logren quitar a Bernardo Arévalo, pero al ganar Trump se van a moderar las políticas, e insisto, de izquierda, socialdemócratas, todas las características de ideología, de género, comenzar a colectivizar la propiedad, la armafobia, ir contra las armas, porque hay corrientes que tienen unas características y otras. Tradicionalmente se ha llamado de izquierda y derecha porque es cómodo, pero podemos ponerle otro nombre para describir esas diferencias. Y existen y las vemos en todos los países del mundo. Y creo que esta distinción de izquierda y derecha es buena. Se van a moderar las políticas. Yo creo que ahorita quiere Bernardo Arévalo influir en la elección de magistrados. Influir como han influido los gobiernos anteriores, metiendo sus candidatos, buscando alianzas en el Congreso. Esperamos que no sea dando dinero, porque sabemos que la embajada tiene sus caletas de donde sacaron para pagarle los 48 cantones, que les quedaron mal porque tampoco les dieron los huesos que esperaban Pacheco y los demás cantonistas, que por cierto son solamente de la cabecera de Totonicapán, ni siquiera de todo el departamento, pero fueron muy efectivos en hacer esa lucha violenta de parar la comunicación en el país y la libre locomoción. O sea que Trump va a incidir, va a nombrar a otro secretario de Estado en lugar de Blinken, y van a haber cambios en el Departamento de Estado para que deje de influir con las políticas que son propias de los demócratas, y ahí les digo cuáles son: ideología de género, que es el homosexualismo, la colectivización de la propiedad, incluso ver cómo logran meter el aborto, aunque para eso se requeriría en Guatemala otra constituyente para cambiar la primera parte. Eso no lo van a lograr, pero pueden buscar impunidad para las clínicas de aborto que existen, así como hay impunidad en la venta de drogas. Si ahorita nos fuéramos de que al Gallito,
estoy seguro que nos vamos en un taxi y le pedimos al taxista, llévenos donde nos venden drogas A, B y C. En media hora las tenemos. Pero eso no es nuevo. ¿Cómo? Eso no es nuevo. No, claro que no es nuevo, pero se puede fortalecer esa impunidad o se puede restringir. Es decir, es cuestión de grados, de calidad de aplicación, con instrucciones que verdaderamente quisiera tener a un fiscal complaciente. Pero eso será dentro de 2 años. No van a lograr quitar a Consuelo Porras. Esa consulta popular no se puede hacer, no es la vía. Por ejemplo, ¿qué tal una consulta popular permitiendo el aborto? Es inconstitucional si ya existe un artículo. Ya existe el aborto, ya lo permite la ley. Solo el aborto terapéutico, cuando está en peligro la vida de la mamá. Pero no puede ir una patoja. Mire, yo tuve un accidente con mi novio y resulté embarazada. No, por supuesto. Quiero terminarlo. Eso es lo que no se puede. ¿Por qué? Porque la juventud tiene que aprender a pagar los platos rotos de sus conductas. Pero, Fernando, Luis Fernando, Sí. lo que pasa con las comisiones de postulación, no se puede hablar de un... Bueno, sí es intervencionismo, porque el gobierno ya pidió la intervención de la OEA para que supervise. Sí. Pero también estas acciones son necesarias, porque esas comisiones de postulación han sido en buena medida manejadas mediante tráficos de influencia descarados, cínicos. Incluso se han creado universidades privadas solamente con facultades de derecho para que vayan representantes de estas facultades a las comisiones de postulación. Se dice que están próximas a ser autorizadas por el Consejo Superior de Universidades Privadas 3 universidades privadas, una de ellas de Walter Mazariegos. ¿Para qué? Para que vayan como representantes a las comisiones de postulación. Luego tenemos pues los casos de algunos operadores que se han dedicado a esto desde hace muchos años, desde bueno, ahí se volvieron famosos estos hombres que han controlado las decisiones, y a eso se debe que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad muchas veces, no siempre, pero muchas veces tomen resoluciones por consigna, por criterios políticos y no con criterios jurídicos. ¿Qué decís, Fernando? Todo es político. La Constitución es política. Constitución política de la República, no dice Constitución jurídica. Son reglas políticas con forma jurídica. Eso es la Constitución. ¿Cómo hablar de todo un poco y de resumirlo? Quiero referirme a lo que decía Fernando en cuanto a al apoyo o a la injerencia norteamericana en las elecciones pasadas. Guatemala es un país de doble moral. Retrotraigámonos a la historia. 1954, Operación Susek. ¿Qué hubo ahí? Intervencionismo norteamericano para derrocar una democracia, para dar al traste con una revolución genuina contra una dictadura. Pero ahí los norteamericanos, para el sistema, ¿qué eran? Héroes. Para la Iglesia Católica, para el conservadurismo, eran héroes, eran amigos. A pesar que de ahí del 54 para acá sumieron al Guatemala a una vorágine, a una espiral de muerte, de dolor, de sangre, solo comparable con las guerras tribales del África septentrional. Eso fue Guatemala durante esa época. Años después, 70 años después, los norteamericanos, por supuesto que intervinieron, pero ahora intervinieron para apuntalar un gobierno democráticamente electo, hijo de aquel que paradójicamente, la historia tiene un sentido del humor muy ácido, habían intentado también derrocar. Con él no lo pudieron hacer, con el siguiente sí lo hicieron. Pero ahora entonces, en contrario, como está en contra de los intereses del sistema,
de las oligarquías económicas y políticas. Ahora los norteamericanos son villanos. Eso es doble moral. No. La constituyente. ¿Qué le puedo decir a Fernando que la vivió? Pero nosotros también la vivimos porque nosotros somos testigos y protagonistas de una época en diferentes estados. Yo era pequeño, era joven, yo llegaba a las sesiones de la constituyente, algunas. Yo me recuerdo, Fernando, cuando te recordás, el CACIF viene y empieza a tirar papelitos quemados y decían comunistas, comunistas, gritaban desde arriba por el artículo de la sociedad, de la propiedad. De la propiedad. Porque, ¿cuál era? 35. El 35. ¿Cuál era el artículo original? En Guatemala se respeta el derecho de la propiedad privada. 35. Así más o menos dice. En función social. Eso fue una bomba. Comunistas, comunistas, comunistas. Y los obligaron a dar marcha atrás. Y así muchas cosas. Fernando, no me dejarás mentir, pero había peregrinación con el 186. Hubo peregrinación con el jefe de Estado Mejía Víctores para preguntarle, para recabar su opinión o su aquiescencia sobre si podían incluir en el 186 la prohibición para los golpistas o los que como consecuencia asumieran la jefatura de Estado, porque si no, podían dar al traste, porque era un gobierno de facto que había dado venia a la constituyente y podían dar para atrás. Hay que reconocerle al presidente, al jefe de Estado Mejía Víctores, y esto es algo que se debe de visibilizar, uno debe ser objetivo, que él les dijo a la comisión de la constituyente: ustedes hagan su trabajo, por mí no hay problema. Lo que pasa, señor jefe de Estado, es que lo vamos a perjudicar a usted y su familia. Hagan lo que tengan que hacer. Esa fue una actitud demócrata y de civismo de él. Y hay que reconocérselo. Dijo, hagan lo que ustedes consideren. Y eso me lo contó Edgar Figueredo, el doctor constituyente, lo debiste haber conocido. No estoy mintiendo. Era de la UCN. De la UCN, claro. No. Entonces, ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Vean, a la democracia. La democracia no surge como consecuencia de una dádiva, surge como consecuencia de una lucha. Y la democracia que hoy vivimos en Guatemala, lo mal democracia, fue una dádiva de los militares, de las tiranías militares de ese entonces. Por eso es que la Constitución Política de la República, muchos la alaban de avanzada, sus principios filosóficos kantianos. Perfecto, pero eso es discurso, eso es romanticismo. La Constitución Política del 85, que fue en vigencia el 14 de enero del 86, disculpa, como decía el presidente Vinicio Cerezo, decía, la Constitución del 85-86 es el principal obstáculo para hacer los cambios necesarios en este país, porque fue una Constitución creada para y por y de. Por eso es que, como decías muy bien, ¿cuándo van a permitir una constituyente? Y una constituyente no derivada, una constituyente originaria, donde los partidos políticos solo sean una parte de su integración y que sean las fuerzas vivas del país el que integren y que sean los diputados constituyentes. Eso es una revolución institucional sin violencia. Pero sabemos que el sistema no lo va a dejar, lo decías muy bien, porque el país es conservador. Estamos totalmente de acuerdo en eso, ¿verdad? En cuanto a las comisiones de postulación, la ley de comisiones de postulación, la ley de la carrera judicial son dos rémoras que deben de ser reformadas, deben de ser sustituidas, porque son leyes que facilitan la instrumentalización del organismo judicial y de las cortes, ¿verdad? Y la segunda, pues bajo el amparo de la independencia judicial. Vos lo vivís constantemente, nosotros lo vivimos como abogados, Fernando.
bajo al amparo de la independencia judicial, los jueces hacen lo que quieren cínicamente, como me dijo alguien. Eso es así. Y esas son cosas que hay que cambiar. Y podamos estar en desacuerdo en algún punto, en ideología, en forma de ver la nación o los fenómenos sociales o los problemas sociales, pero estamos de acuerdo en que existen y hay que cambiarlos. Y de eso se trata en todo caso la democracia, en ponernos de acuerdo dentro de nuestras diferencias. Sí, por ejemplo, yo he pensado que las listas que lleguen al Congreso de las comisiones de postulación, esas listas deberían de ser insertadas en una tómbola y que por sorteo se vayan sacando las magistraturas, no como se hace actualmente, que es por voto del Pleno, porque ahí es otro escenario donde el tráfico de influencias se manifiesta para colocar a magistrados que posteriormente se quedan con compromisos políticos hacia los partidos políticos. La trampa de las políticos. comisiones de postulación es la incidencia de la discrecionalidad en el criterio de los comisionados. Sí, por eso. Yo he visto, disculpa, yo he visto en aquella elección del presidente, en época del presidente Álvaro Colón, yo vi magistrados de sala ser nombrados por los comisionados habiéndose graduado hace unos pocos meses y cumplido 5 años que es lo mínimo para magistrados de sala, solo con licenciatura, y dejar de lado a profesionales con doctorados, con maestrías, con experiencia. ¿Por qué? Por la discrecionalidad del criterio que establece la ley de las comisiones de postulación, porque la gradación de esas, de calificación de los méritos, eso es una farsa. Sabemos que eso se puede manipular. ¿Verdad? Y otra perversión todavía más de la ley de comisiones de postulación. ¿Cómo es posible que los mismos comisionados se puedan postular a magistrados? Sí. Entonces tu expediente, yo tengo mi expediente acá en este grupo de comisionados y mi expediente lo tiene otro grupo de comisionados allá y aquellos tienen sus expedientes en mi mesa. Sí. Entonces ahí solo nos guiamos, ahí les encargo, ¿no? Bueno, Luis Fernando, esa reforma de las comisiones de postulación la metieron en el 93. Así no hicimos la Constitución originalmente. La Constitución originalmente se decide en el Congreso, porque el Congreso es lo más transparente que hay. Las comisiones de postulación no solo no son transparentes, porque no sabes qué están debatiendo, sino que son elitistas. ¿A cuenta de qué? Decanos de universidades. Sí, claro, ¿A cuenta de qué? Colegio de abogados. Si los jueces sirven a todo el país, entonces estaba mejor como lo pusimos en la Constitución. Claro que hay tráfico de influencias, donde no hay tráfico de influencias, en todos lados. Pero la ventaja del Congreso es que son electos por el pueblo, es verdaderamente democrático y es transparente. Todo se filma en el Congreso, hay cámaras por todos lados, menos en los baños. Entonces, estaba mejor como lo dejamos en el 85, 86, sin las comisiones de postulación. Yo lo volvería a como estaba originalmente la Constitución. Pero eso es constitucional, ¿verdad, Fernando? Totalmente constitucional. Como el 227, la elección de gobernadores. ¿Cuál es el espíritu del 227? Que el presidente elija por criterio de confiabilidad a su gobernador, sí, como elige a sus ministros. Pero en el 2002, en el gobierno del FRG, se da una trilogía de leyes. Creo que estabas en el Congreso. Ley de regionalización, descentralización, y regionalización, Código Municipal y ¿qué otra ley era? Bueno, pero eran 3 leyes. ¿Y qué pasó? En el artículo 10, literal K, ahora se decía que la sociedad civil iba a integrar una terna de la cual el presidente debe elegir. Eso rompió con la gobernabilidad, ello rompió con la discrecionalidad total y absolutamente política y correcta que tenía el 227 como lo legislaron ustedes. Sí. Eso es absurdo.
Es que los gobernadores son designados por el presidente porque son de su confianza. Entonces que la sociedad Sí, civil elija sus imagínate que ministros. maneja hasta los cuerpos de policía nacional, maneja el gobernador en su departamento. Y el presupuesto. Y el presupuesto. sí, ahora Sí. es mucho dinero lo que está ahí de por medio. Sí. Y esos son los intereses. Hasta que de- seamos una federación tipo Estados Unidos, tipo México. Ahora yo les pregunto, Fernando y mi amigo Byron, ¿no creen ustedes que sería maravilloso transmutar de una democracia representativa a una democracia participativa? Que es parte de lo que decías indirectamente en cuanto a lo que hablabas antes, que se involucre el pueblo más al pueblo en las decisiones, en las elecciones directamente, Sin partidos políticos. sin partidos. O por lo menos dejar los partidos para Para permitir la competencia Exactamente. individual. Eso es transmutar de una representatividad a una participación del pueblo De acuerdo. más general. Eso sería más sano. Como lo es en Estados Unidos. Como lo es en Estados Unidos, sí, como te es en puedes México, que eligen a sus lanzar. gobernadores. Ese tipo de cosas ese es lo que necesitamos ver en el Congreso, ¿no? Por otro lado, quiero tratar de darle mi punto de vista a todo lo que le preguntabas a Fernando y que él también puso su punto de vista en la mesa en cuanto a el peligro de la ideología de género, de la cual yo no estoy de acuerdo, por supuesto, ¿no? Pero en el Congreso no va a pasar. En el Congreso no va a pasar. Y el pueblo no lo va a permitir, porque el pueblo es conservador. El pueblo de Guatemala es conservador. Y en el Congreso, dominado por la oposición en un 80-90%, tampoco va a pasar. Ya Ese dice es que el temor. el presidente Arroyo pide paridad en el curso de Caibil. Ah, sí, pero recordemos que lo que acaba de hacer el presidente es revitalizar el acuerdo de la creación de oficinas de género en la administración pública, en el organismo ejecutivo, nada más. Esto no tiene nada que ver con las normas en el organismo legislativo, ni en el organismo judicial, ni en la municipalidad. No. Eso solo tiene que ver en el tema de la centralización del organismo ejecutivo. Pero que eso vaya a convertirse en ley para todos o No. por todos, no. El presidente lo está haciendo y es otra cosa. Él está revitalizando un acuerdo en tiempos que fue propugnado por la vicepresidenta Rosana Valdetti por su calidad de mujer. O sea, ese es el espíritu de eso. Ahora, Es forzoso. ¿qué le den? Claro, O sea, ¿qué le den? ¿Cuál va a ser la delimitación, la personalidad administrativa que le den? Eso hay que verse. Ahora, a mí no me parece malo que pueda dársele la oportunidad a las mujeres que están en la institución armada de hacer el curso Caibil. Hablando con amigos militares me decían, mira, una mujer no va a soportar ese curso, eso es absurdo. No, pero sí se puede crear un curso Caibil para mujeres. Eso no tiene nada de malo. No se van a De poder comer acuerdo. una Eso gallina no tiene viva. nada de Pero malo. no es lo que están haciendo. Pero es que eso pues, ya es una cuestión de especulación, de criterio y Sí. todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí va. El ¿Vos presidente... no crees en ninguna paridad, Fernando? No, porque ese es al final de la recta. Creo que todos tienen igualdad ante la ley, Sí, claro. pero no de resultados. Imagínate en el deporte que hubiera paridad. Tenemos los desmanes que existen en Estados Unidos donde se meten hombres a competir contra mujeres y eso es ilógico, eso sería absurdo aquí. Eso es paridad. No, yo no creo en la paridad. Querían paridad en reformas constitucionales, en esta que trataron de meter con Tel Mandala, Iván Velázquez, Robinson y todo. Querían paridad en la política también. Yo creo en la igualdad, tomando en cuenta Ante nuestras la ley. diferencias. Ante la ley. ¿Ya? Sí. Sí, yo transmuto más de la ley. O sea, yo no soy tan positivista en ese sentido. Yo creo que soy más naturalista, digámoslo, ¿no? Creo más la igualdad, como repito, entre las diferencias, Sí, ¿verdad? Yo creo Eso que todos. que es más que todo equidad. exacto. La equidad, ¿verdad? No se puede tratar a todos con las mismas oportunidades, pero por supuesto aceptando y considerando la diferencia que hay
entre las personas, entre los géneros. Eso estamos de acuerdo. Y al final termina aplicándose mucha discrecionalidad. Así hasta en es. los partidos Se políticos. presta a eso. ¿Verdad? Claro. Pero bueno, tenemos, ya estamos cerrando el programa, 30 segundos para terminar el programa. Fernando. Yo espero que se implemente y se sigan implementando los valores de la Constitución, que es el individuo, la persona humana. La Constitución no habla de hombres, mujeres, trans, es la persona. Y por eso yo saqué cuando estaba en el Congreso una iniciativa de ley de búsqueda de hombres. Porque le ponía mucha importancia a la búsqueda de mujeres. Yo decía, desaparecen más hombres que mujeres. Somos más víctimas nosotros. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esas diferencias. Creo que la igualdad debe ser ante la ley. Así lo marca la Constitución y así quisiera que continuara siendo. Luis Fernando. Yo creo que el gobierno actual del presidente Bernardo Arévalo es más que discusión de ideología de género. Yo creo que es una cuestión de apoyarlo por principio, porque es el presidente de la República, fue electo bajo reglas y bajo un sistema que fue creado por las mismas circunstancias y por aquellos que lo defenestran y que no le lograron probar absolutamente nada, teniendo ellos el poder, no lograron probar el supuesto fraude, y ahora es nuestra responsabilidad apoyarlo, nuestra responsabilidad cívica. Porque si no, como diría Antonio Gramsci, el viejo orden se muere y en el claroscuro los monstruos regresan. Entonces, si el gobierno actual fracasa en su misión de darle una esperanza a Guatemala, entonces el viejo orden que fue derrotado en las urnas va a volver con más fuerza y eso no nos lo podemos permitir. Bueno, pues muchas gracias a Fernando Linares Beltranena y también a Luis Fernando de Paz por habernos acompañado en el programa. Muchas gracias a ustedes por su atención. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales y los que tengan su canal Más TV, Canal 16 en la red Cabelnet, nos pueden ver directamente en su televisor los días martes a las 7 de la noche. Muchas gracias y hasta la próxima.